presentación. Dame un segundito. Estamos súper bien con el tiempo porque vamos como casi en la mitad. Más de la mitad. Denme un segundo. Ya. Ya, estas son las funciones. ¿Se ve mi pantalla, cierto? ¿Sí? Sí, Cami, se ve bien. Ya, súper. Ya, ¿cuáles son las funciones del presidente de la mesa? Bueno, regular el proceso en su mesa, verificar el buen estado de los materiales que van a recibir, las actas, las bolsas, la urna, todo. La cámara secreta, todo eso. Respecto a la cámara secreta, ustedes tienen derecho como apoderados a desplazarse en todo el recinto y no en todas las mesas. Bueno, lo pueden hacer, obviamente, porque, por ejemplo, hay algunas mesas que están en patios o en gimnasios, una al lado de la otra, y tienen derecho, sobre todo, ustedes a entrar a la cámara de vez en cuando, obviamente no cuando una persona esté votando, sino cuando esté la cámara vacía para verificar que no haya ningún elemento extraño en la cámara. Es decir, por ejemplo, alguien fue y pegó un sticker que dice vota casa, ¿ya? Y ese sticker se va a quedar todo el día si nosotros no estamos, o puede que algún votante lo manifieste, pero por eso es importante que ustedes estén ahí bien aguja, mirando las mesas, la urna, todo eso. Lo sacamos y ponemos uno que diga vota Boric. No voy a decir nada al respecto porque ya ahí hay una persona que llamó a objetar voto y parece que los van a detener. Pero claro, nosotros tenemos que verificar que se lleve todo con normalidad y estar como siempre como ahí mirando todo lo que pasa. Dar inicio a la votación y controlar las cédulas, el carnet, los votos donde vota, que van a usar los electores, ¿ya? Esto es lo que va a hacer el presidente de mesa. A las 6 de la tarde, y siempre que no haya ningún elector pendiente de sufragar, se declara cerrada la votación, tiene que avisar 3 veces a viva voz que se cerrará la mesa. Ustedes tienen que exigir que lo haga, ya, porque a veces no lo hacen. Y es súper importante porque pasó en primera vuelta, que dado que eran muchos votos, algunos eran muy largos y se hizo todo más lento, hay mucha gente que quedó sin votar, ya, porque había gente haciendo fila afuera del establecimiento, obviamente cerraron la mesa y no se preocuparon que los de afuera también pudieran votar, así que nosotros tenemos que de alguna manera también velar por el derecho de todas las personas a sufragar, aunque haya una fila kilométrica. Y solicitar la presencia de la fuerza pública si así se requiere. Es decir, si ustedes tienen alguna objeción, se lo comunican a los vocales, al presidente de mesa, y ustedes ven que esa objeción que ustedes tienen es válida y es trascendental en el proceso, ustedes pueden dirigirse al encargado de local, al apoderado del local de la escuela donde ustedes estén, y también requerir el apoyo de la fuerza pública si es necesario. Por ejemplo, llega una persona en estado de ebriedad, porque también puede pasar que los vocales como que no sean muy proactivos y no hagan nada, pero puede que pase alguna eventualidad, y si el vocal no hace valer el proceso como corresponde, ustedes se pueden asistir de la fuerza pública. Asistir a la reunión de presidentes de mesa, ya esto lo último, este punto casi nadie lo hace, ¿ya? Porque vamos a estar todos celebrando, ojalá. Pero si de ser necesario, en caso de que haya alguna irregularidad grave, se les va a solicitar que al día siguiente a los presidentes de mesa se les pide que vayan para constituir el colegio de escrutadores. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Quieres hablar acá? No,
Ya. Ya, disculpen que me estaban comentando algo. Eso. Esas son las funciones del presidente de la mesa. Las funciones del secretario son otras funciones que no las vamos a leer, les voy a dejar toda esta información en el manual, pero tienen que hacer otras labores como por ejemplo redactar las actas. Por eso es importante que la mesa se constituya ojalá con mínimo 3 personas, que en la primera vuelta pasó que faltaron muchos vocales y había mesa incluso con 2 personas, y eso hizo que esas 2 personas tuvieran mucho más trabajo y todo fuera más lento. Entonces, en lo posible tiene que estar esta mesa como mínimo con 3 personas para que el presidente haga sus funciones, el secretario, los comisarios hagan el resto de las funciones que les corresponden. Acá están las funciones de los comisarios, que les dije que lo pueden leer con detención en el manual. Que como les dije, hay un presidente, un secretario, un comisario y 2 vocales. Así se constituiría por completo la mesa con 5 personas. Y estos vocales, estos otros 2 vocales son miembros de la mesa, tienen derecho a observar el procedimiento, ayudan en la instalación, a mover mesa, hacen objeciones, etc. Y también pueden decidir respecto a cómo se califica una cédula, respecto a si esta cédula es nula, es blanca, está objetada, qué sé yo. Estas son las funciones de ustedes, que tienen que tenerlas muy presentes para hacer valer su derecho como apoderados. Durante una función, durante la constitución de la mesa, cuando se arma la mesa, tienen el derecho y la función de presentarse en la mesa asignada mostrando su poder sin entregarlo. El poder que ustedes van a tener en la carpeta lo muestran, no tienen que entregárselo al presidente de mesa. Pueden estar presentes vigilando al momento de constituirse y verificar que se haga como corresponde. Si la mesa fue constituida antes, el día fijado por ley, verificar que los vocales presentes sean los designados. Si la mesa no fue constituida, vigilar que se constituya sin irregularidades. Ya para esta elección no se hizo la constitución, no se va a hacer la constitución el día antes, que se le citaba el día sábado a las 3 de la tarde, ¿ya? Porque se repitieron los vocales, entonces lo posible es que los vocales de la primera vuelta van a ser los mismos y van a tener quizás las mismas funciones en la mesa, o sea, el que fue presidente en la primera vuelta va a ser presidente en la segunda y así. Si no concurren los 3 vocales requeridos, hacer lo posible por ser vocal, ¿ya? Por eso se lo solicita a quienes pueden estar todo el día y tengan la disposición, la voluntad y el tiempo, porque obviamente puede que tengan otra cosa que hacer durante el día, traten de ser vocales si falte uno, porque siempre el vocal va a tener más atribuciones que un apoderado. ¿Cuáles son las funciones de los apoderados durante la preparación de la votación? Verificar, todo esto es lo que ustedes pueden hacer, ¿ya? Puede que algunas cosas no la hagan porque ven que va todo tranquilo y no es necesario, pero esto es lo que ustedes tienen derecho a hacer. Ustedes tienen derecho y la función de verificar que los sellos del paquete de útiles estén en correcto estado. Verificar que las urnas cámaras secretas estén vacías, y esto lo pueden ir corroborando durante el día. Exigir que las cédulas se cuenten una por una, ¿ya? Es decir, que cuando se cuenten los votos no se agarren 3 votos y digan, no sé, 3 para acá, 2 para Boris, no, tienen que una por una irse cantando y mostrando. Exigir que se revise en el libro de registro a los inhabilitados, ¿ya? Tomar nota de la hora en que se abrió la votación, tiene que ir registrado en el libro. ¿Cuáles son las responsabilidades de ustedes durante la votación? Que la cédula de identidad y firma de los electores sean correctas. Difícilmente, y también por una cuestión de aforo y de sanidad, no pueden estar encima del votante mirando el carnet y mirando el libro, ¿ya? Pero si ustedes a lo lejos ven una cosa muy extraña, obviamente tienen derecho a dar su objeción. Que no exista presión para inducir la preferencia del lector. Esto es muy importante porque ustedes no pueden dar espacio a ninguna irregularidad, es decir, que justo el vocal es amigo del votante y le dicen, tú sabéis por quién tenéis que votar, qué sé yo. Ustedes pueden caer mal, pero ustedes tienen que ahí ser bien cautelosos de que esas situaciones no ocurran. Porque una persona incluso puede llegar, puede que pasa mucho en Santa Juana, que puede llegar una persona a la urna a preguntar porque no tiene idea quiénes son los candidatos, le puede preguntar al vocal, le pueden preguntar a ustedes. Entonces por eso es importante que ustedes vigilen que no haya nadie como dando una preferencia. De hecho, por el WhatsApp alguien preguntó,
que ojalá los apoderados vigilen el proceso, pero no estén encima del votante o no estén como llevando gente a la mesa, que puede que pase eso. Entonces ustedes también tienen que estar ahí, que ustedes justo ven que el apoderado o una persona extraña está constantemente acompañando gente a la mesa, puede que esté arrastrando votos. Que el tratamiento para personas con capacidades diferentes sea el adecuado, vigilar que todo ocurra con normalidad, consultar ante cualquier duda el manual que se les va a entregar o preguntarle al apoderado del local cualquier duda que tengan, llamar al apoderado, bueno, en este caso no va a ocurrir porque el apoderado general va a estar muy ocupado en Santiago seguramente, pero ante cualquier cosa el apoderado del local. Que la mesa se cierre después de 9 horas cuando hayan votado todos los inscritos, ¿ya? Y durante el escrutinio, ¿cuáles son las responsabilidades? Y esta es la etapa más importante de la votación. Ustedes tienen la responsabilidad, el derecho y la función de exigir que el cierre de la mesa sea a viva voz, como habíamos dicho, para que todos se enteren y todos alcancen a votar. El escrutinio es público, no se puede cerrar la puerta o hacerlo privadamente, ¿ya? Idealmente no deben cerrar la puerta, pero obviamente no se puede permitir que entren 20 personas a la mesa por cuestiones de aforo. Las salas son súper chiquititas y la idea es resguardar la salud de todas las personas. Controlar la correcta lectura de los sufragios y que se coloquen en el lote que corresponde, ¿ya? Para que después no haya ningún desorden respecto a cuántos votos tuvo uno, cuántos votos tuvo otro. Si un voto se anula o es objetado, debe dejarse constancia al dorso del voto, ¿ya? Esto no se hace usualmente, pero sí debe estar contabilizado como nulo, como blanco, como objetado. La calificación de los votos debe hacerse de forma inmediata, ¿ya? Va a haber un vocal de mesa que va a estar anotando en una pizarra los votos de los candidatos, o sea, los votos de Gabriel Boric, los votos de José Antonio Kast, los votos blancos, los votos nulos. Los objetados no los anotan en la pizarra por si acaso. Y bueno, todo lo demás, y que todo esté en la hoja de escrutinio, en las actas también. Y bueno, estos son los derechos de los apoderados de mesa, como ya sabemos, instalarse al lado de los vocales de mesa con clara visión de lo que están haciendo, observar el procedimiento, formular objeciones y todo lo que ya se ha repetido. ¿Quiénes no pueden ser apoderados? Esto es súper importante y si alguno de ustedes entra en esta categoría tiene que avisarlo porque puede que el día domingo no les permitan ser apoderados. Y también tienen que tenerlo presente respecto a los apoderados del otro candidato, ¿ya? Es decir, obviamente el candidato no puede ser ni su cónyuge apoderado de mesa. Los parientes consanguíneos y por afinidad hasta segundo grado del candidato no pueden ser apoderados. Todas las personas que desempeñan cargos de representación popular no pueden ser apoderados, es decir, senadores, diputados, alcaldes, tampoco concejales, no puede haber ningún concejal de Santa Juana que sea apoderado. Ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y consejeros regionales, jueces, seremi, contralor, miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden, activos, y extranjeros con discapacidad visual o analfabetos. Lamentablemente no pueden ser apoderados. Ya. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Pues estamos llegando al final. Es que hay tema, ahora me acordé. Se supone que uno también tiene que verificar la indemnidad de las plantillas para personas, o sea, para votantes con problemas de visión, ¿cierto? Sí, sí. A las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual hay una plantilla especial para que ellos voten, ¿ya? Así que ustedes tienen que ver que estén disponibles esas plantillas y de buena calidad, no las pueden manipular, pero que ese votante tiene derecho a usar esa plantilla. Ah, ya. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces estamos por finalizar. ¿Cuáles son los tipos de votos que ustedes van a encontrarse al momento del conteo? ¿Katy? Sí, que tenía mi manito levantada hace rato. Con respecto al cierre de local, en el Recaredo se cerraron las puertas a las 6 y quedó gente afuera. Yeah. Y los encargados de local, la razón que dieron era que si toda esa gente hubiera alcanzado a entrar, podrían esperar hasta la hora que fuera para votar, ¿ya?
pero como no habían alcanzado a entrar al local, que pasó que algunos apoderados de mesa nuestros no llegaron a las 6 y no entraron, como esos votantes no alcanzaron a entrar al local y esperar en el patio, que sé yo, donde sea, no podían votar. Entonces, para aclararlo para el resto, si a las 6 de la tarde se cierra la puerta y queda gente afuera del local, fuera del colegio, ¿qué procede ahí? Ahí ya no hay nada que hacer porque lo que hay que hacer y lo que corresponde es que cada apoderado se presente, bueno, cada apoderado va a tener distinto horario, pero obviamente tienen que presentarse ante el presidente de mesa con su poder antes de que se cierre la mesa. Entonces Sí, no pero puede... los votantes, por ejemplo, los votantes, se cierra la puerta y ya no te dejan entrar no, más. O sea, ahí me había confundido, no, los votantes, y eso fue la irregularidad que pasó en primera vuelta de algunos locales de votación. Obviamente por temas de aforo, muchas veces va a pasar, puede que pase que se van a armar largas filas que van a seguir afuera del establecimiento. Entonces va a haber gente que va a estar esperando fuera del establecimiento para ingresar y votar. Entonces esas personas tienen que ser consideradas y la idea es que de alguna manera nosotros pedir también al encargado del local que sea capaz de generar una coordinación expedita, es decir, que cuando la mesa se vaya a cerrar, cante a viva voz que se va a cerrar la mesa y que la persona que esté coordinando la entrada también avise afuera que se va a cerrar la mesa, y entonces si afuera hay gente que queda por votar, tienen que hacerla ingresar. Entonces no pueden hacer eso de cerrar el colegio y todos los de afuera porque no... no, pues no procede, pero no hubo No. caso hacerle entender al encargado del No, local. es que Yo no era encargada del local, pero fui a discutir con ellos y no hubo caso. No, se cerró y se sí, cerró y se cerró. no. Ahí no se entrar nadie. Sí debo decirle, y esto para los apoderados que quedan en la Recaredo, que creo que se llama Julián Herrera, el encargado del local del CERVEL, de Y la deberíamos escuela... llevar la ley presa. Sí, Escuela Recaredo Viguera, él es muy problemático. Él incluso fue encargado del local de la escuela Clorinda Bello en la elección municipal, y también él es muy problemático, entorpece mucho el proceso. Él fue quien no nos quería dejar ingresar al inicio de la votación. La elección pasada nos dijo no, ustedes ingresen en la tarde, nos inventó pura excusa. Así que él es un encargado problemático. Por eso hay que tener ojo y hay que ir bien empoderado, porque ahí yo fui bien insistente, porque él me dijo no, y obviamente quizá uno dice chuta, él sabe, pero no, yo le dije no, mi derecho es tanto, yo le dije cuál era la ley, hasta que por fin me dejó ingresar con los apoderados, pero él es un encargado de ser muy problemático, así que ahí hay que tener que hacer valer el derecho. Sí, Tanto yo creo que a lo como mejor sería apropiado que la persona que quede encargada de ese local en particular se acerque a primera hora a hablar con él cuál va a ser el procedimiento para el cierre en la tarde. Porque ese día, como fue a las 6, yo alegando con él sin ser encargada de local, a las 6:10, 6:15 ya no había mucho que hacer, la gente que había quedado fuera ya se había ido. Entonces a lo mejor sería bueno que la persona que quede ahí vaya a primera hora a acordar con él y mostrarle la ley y todo de cómo va a ser el cierre, que no quede gente afuera esta vez. Sí, ahí cuando tengamos listo quiénes van a ser los apoderados del local, vamos a tener que coordinarnos súper bien para que se haga lo que dice la carta, porque así no evitamos más problemas en la tarde. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para avanzar. Cami, mira, qué bueno que tocaron este tema. Es que estuve averiguando, bueno, esto también es como para poner inmediatamente el reclamo para que en caso de que ya terminado el proceso tenga que intervenir el Tricel o el TER, hay una plataforma, va a haber una plataforma en el server que va a ser en tiempo real, que esta va a estar anidada en la plataforma denuncias.cervel.cl, en la que una persona va a recibir la denuncia y va a responder inmediatamente y va a solicitar los datos, para que también esa situación, o sea, esta plataforma la difundan entre los votantes o también lo tengan presente para también ver cómo va a actuar también el CERVEL en cuanto al tema de los problemas que generen los encargados de local. Ya, súper. Porque, sí, porque como tú dices, o sea, el problema aquí es el encargado local, no son los vocales en sí, No, más allá del... Sí, pues y ahí eso hay que llegar inmediatamente y denunciar, porque de hecho eso también generó problemas, el que la gente no denunciara. Así que hay que poner ojo a eso.
Ya, sí, Francisco, compártenos ese link cuando puedas en el WhatsApp. Yo no sabía que existía eso, así que es súper bueno saberlo para que podamos de alguna manera, porque pasa eso, porque a veces el encargado pone problemas, no hay cómo destrabar la situación y no hay a quien recurrir. Así que súper bien. ¿Alguna otra duda? Ya, si no hay preguntas, vamos a ir a la última parte de la capacitación, que es los tipos de votos que existen y para que ustedes lo consideren y también puedan en el proceso del conteo de votos hacer valer los votos tal cual son. ¿Cuál es el voto válido? El voto válido es el que tiene marcada una sola preferencia y se cuenta o escruta a favor de la opción escogida. La marca consistirá en una sola raya vertical que cruce la línea horizontal. Por ejemplo, es la papeleta o el voto o la cédula y acá, bueno, ahí sale un 1. Yo creo que la persona que hizo esto no supo hacer la línea, pero obviamente un voto válido marca la preferencia. Una línea tachada sobre la línea horizontal, o sea, de un candidato u otro. Ese es el voto válido. Voto marcado u objetado es aquel en que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente de la forma correcta. Es el que tiene, además de la preferencia, rayas, palabras, consignas, símbolos, firmas, dibujos, manchas, que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquel voto emitido con una preferencia pero sin los dobleces correctos, ¿ya? Esto pasa mucho y genera mucha discusión en el conteo de votos. Es decir, por ejemplo, ustedes ven un voto que, por ejemplo, sale marcado Gabriel Boric, pero lo marcaron con un corazón, o lo marcaron con una estrella, o la línea no está sobre la línea horizontal, sino que está un poquito más lejos, ¿ya? O bien está bien marcado el voto, pero pusieron, no sé, un pene, o abajo Piñera, o cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ese voto está marcado u objetado, o bien puede que la persona haya tenido problemas al manipular el voto y lo haya roto, lo haya manchado con tinta, cualquier cosa. Lo importante es que ese voto marca preferencia, porque marca preferencia por uno u otro candidato, pero tiene todo esto que les señalé, sigue siendo válido, pero es objetado y se tiene que contabilizar aparte. Se va a contar en la pizarra como voto del candidato, es decir, por ejemplo, si el voto es de Kast, ya, Kast. En la pizarra se va a marcar como voto de Kast, pero es objetado y se aparta porque tiene una raya, tiene cualquier cosa, ¿ya? Para que eso lo tengan claro tanto para un candidato como para otro candidato. Y ojalá esto lo tengan claro para evitar peleas, porque, por ejemplo, qué sé yo, hay un voto que marca Gabriel Boric, pero tiene, no sé, un dibujo, ¿ya? Y ustedes dicen, no, si ese voto es válido, es válido, es válido, pero y lo ponen válido. Y resulta que después va a aparecer otro voto que va a marcar Kast, no puedo ir, va a marcar Kast y va a tener, qué sé yo, cualquier cosa, una bandera chilena, viva Chile, y ustedes no pueden decir, no, ese voto no es válido porque la idea es que el criterio que ustedes acordaron sea el que predomine, y ahí para evitarse pelear. Así que nuevamente, marca preferencia, pero tiene cualquier otra cosa y es objetado por lo mismo. También pasa que, por ejemplo, pero esto no va a ser objetado, pero puede que pase que la misma persona, el mismo el vocal o el presidente de mesa, al abrir el voto lo pasa a romper, que pasó mucho, sobre todo estos votos que eran muy grandes. Eso no es un voto objetado, ¿ya? Es que el mismo vocal lo pasó a romper, pero es un voto válido. Ya, acá están los ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, estos votos es marcado y objetado, pero marcan preferencia porque no se hizo de forma correcta, pero por ejemplo se marcó con un círculo, se puso una cruz, etc. Quedan 10 minutos, así que voy a tratar de terminar antes de los 10 minutos. Pero se cuentan igual. Sí, O sea, igual son válidos. Esa es mi son duda. válidos. Sí, es válido. Ya. El voto es válido y se va a contar como voto del candidato en el que se marcó preferencia, ¿ya? Siempre tiene que ser así. Es decir, por ejemplo, este voto es válido, pero es objetado, ¿ya? Ya, perfecto. Este también. O puede que tenga, por ejemplo, esto y acá diga, no sé, abajo tal cosa, cualquier cosa que la gente a veces echa a volar su creatividad y escribe cosas, que sí. Pero es un voto válido y tienen que ustedes estar atentos a que ese voto se marque, se contabilice en la pizarra
y en la cifra final. ¿Cuál es el voto nulo? El voto nulo es únicamente aquel que se haya marcado más de una preferencia, es decir, que tenga más de una opción como preferencia, contenga o no señas gráficas adicionales. Se cuentan como nulos y no se suman a ninguna preferencia. Es decir, se marcó por los dos candidatos al mismo tiempo. ¿Ya? Ay, chuta, no le perdí. O lo otro es cuando, por ejemplo, hacen una línea que atraviesa todo el voto que no marca ninguna preferencia. O sea, toda la papeleta, una línea, una cruz grande, se marcaron las dos preferencias. Ese voto está nulo, ¿ya? Porque no marcó preferencia y se rayó, se dibujó una cuestión grande, cualquier cosa. No marca preferencia, así que, y está rayado, es nulo. Y por último está el voto en blanco, es aquel que no se ha marcado absolutamente nada, no se marca preferencia, no tiene ninguna señal, nada que induzca a nada, ¿ya? Así que es un voto blanco y no suma a ninguna opción. Y se contabiliza como voto en blanco. Y esto por último, para que lo consideren, es que ¿qué hacer si se declara nulo un voto marcado u objetado, o si un voto marcado u objetado no se suma a los votos de nuestra opción? Es decir, hay un voto que marca a Gabriel Boric y tiene dibujado, no sé, algo obsceno. O por ejemplo, está marcado pero no marcó encima de la línea horizontal, sino que marcó encima del nombre. Y ahí ustedes se meten en toda una discusión con las vocales, con el apoderado, y discuten, y finalmente, ¿qué es lo que decide la mesa? Que ese voto es nulo, ¿ya? Ustedes lo que tienen que hacer es que si ustedes no le ganan la discusión y no llegan a ninguna parte, el apoderado debe exigir que se deje constancia en el acta de la mesa respectiva de este hecho. La constancia es fundamental, ya que son revisadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. Esta misma constancia debe ser anotada en el certificado de escrutinio que los apoderados deben llenar. Ya ustedes van a tener una carpeta donde también van a tener una hoja y ustedes tienen que anotar esto. O sea, en mi mesa hubo tantos votos objetados que fueron considerados nulos, por ejemplo. Con todo, si el presidente de la mesa no acepta dejar una constancia en el acta de la mesa, lo cual es ilegal, es decir, ustedes tienen que exigir que si hay alguna irregularidad como esta, eso se deje constancia en el acta, porque esto le permite el día de mañana, cuando se revisan los votos objetados, usted ahí en el acta dicen, estos son los votos objetados que dicen Gabriel Boric, y acá dice, hay otro voto de Gabriel Boric, pero está considerado nulo. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Calificador de Elecciones? Van a los nulos, buscan ese voto que ustedes dijeron que estaba objetado, y ahí es el tribunal el que decide finalmente, este voto la verdad no era nulo y sí era objetado como lo dijo el apoderado, ¿ya? Entonces eso, en una votación tan estrecha como va a ser la del domingo, es súper importante que si ustedes ven que ese voto marca preferencia, es objetado, pero marca preferencia y el presidente, no sé, era de, qué sé yo, y todos se pusieron de acuerdo para que sea considerado nulo, ustedes lo piden que lo anoten en el acta y así el día de mañana eso se puede revisar y se puede contabilizar hacia nuestro candidato. ¿Se entendió esto? Es un poco enredado, pero es importante que quede en el acta para que después lo puedan volver a revisar el TRICEL. Disculpa, ¿pudiese explicarlo de nuevo? Que no me quedó muy claro. Ya. Porfa. ¿Entendieron lo que es un voto objetado, cierto? Sí. Ya. Sí, eso quedó claro. Súper. El voto objetado, como sabemos, marca preferencia, no de la forma ideal que es una línea sobre la línea horizontal, sino que marca preferencia de distintas formas. Ya un dibujo, un corazón encima de Gabriel Boric, qué sé yo. Entonces ese voto marca preferencia y debe ser contabilizado como voto de un candidato u otro, pero es objetado, ¿ya? Y eso queda en un acta. ¿Qué pasa si ustedes ven ese voto así? Es decir, tienen el voto acá, salen los dos candidatos y arriba justo de Gabriel Boric pusieron un corazón, ya, o pusieron un arbolito, dibujaron un arbolito, y usted dice, no, este voto marca preferencias objetado, pero marca preferencia. Y toda la mesa, el vocal, el presidente, los vocales y el apoderado ganaron esa discusión que ustedes van a tener, va a decir, no, ese voto es nulo. ¿Por qué? Porque no marca una línea. Entonces, ¿qué va a pasar? El presidente lo va a contar como nulo, y se va a contar como nulo, no como para Gabriel. Si ustedes están frente a esa situación y no ganaron la discusión, por así decirlo, ustedes tienen el derecho a pedir que eso quede en el acta. Es decir, un vocal va a tener que anotar en el acta que ellos anotan y entregan al CERVEL, anotar.
la apoderada de Gabriel Boric dice que hay un voto nulo que es objetado y marca preferencia para Gabriel Boric. Entonces, ¿qué va a pasar el día lunes? El CRISEL va a tomar esa acta, lee todas las actas de todas las mesas y dice, ah, acá hay un apoderado que dijo que hay un voto de Gabriel Boric que fue contado como nulo. Entonces van a revisar, van a tener que abrir el sobre de los votos nulos y encontrar ese voto, y ellos van a decir si ese voto es del candidato o no. ¿Se entendió? Camila, y por ejemplo, si hay un voto que no tiene ninguna marca en las rayitas, pero por ejemplo dice arriba, en alguna parte, Boric o Kass, Ahí ¿también se podría objetar? se puede objetar, y en ese caso si marca, porque pasa mucho, por ejemplo, y esto es un derecho que se debe hacer así, porque por ejemplo pasa que hay gente que, no sé, por ejemplo es analfabeta, y no saben, o no entienden esto y hacen cualquier cosa, una estrella, o se confunden, qué sé yo, y claro, escribieron K, pusieron una K, pusieron una G, o la raya la pusieron muy lejos, tienen algún problema motriz, entonces no la hicieron donde iba la raya, la hicieron en otro lado. Entonces ahí hay una discusión que se va a dar, y lo importante es que al final lleguen a un consenso, ¿ya? Y ese consenso va a ser el voto donde corresponde. Pero si ustedes están convencidos de que ese voto no era nulo, por ejemplo, ustedes pueden pedir que eso quede en el acta. Pero un voto objetado marca preferencia, y ustedes tienen que hacer lo posible que esa preferencia sea de nuestro candidato. Es decir, si se encuentran con ese tipo de votos, se encuentran un voto que tiene un arbolito, que marca preferencia por Gabriel Boric, tratar de hacer lo posible de que ese voto sea contabilizado como del candidato, aunque sea objetado, ¿ya? Entonces van a encontrarse con distintos votos, y sobre todo, y por eso es importante esta reunión, porque estamos en Santa Juana y pasa mucho sobre todo en las comunas rurales, personas que son analfabetas, personas que nunca se enteraron quiénes eran los candidatos, que están súper inconscientes del proceso, entonces puede que no, o quizás personas que nunca han votado y es primera vez que van a votar, ¿ya? Entonces, por eso suele pasar eso, que nos encontramos con muchos votos que son objetados porque no están marcados bien, tiritaron para marcar, pasaron a romper el voto, cualquier cosa. Pero siempre es importante, cuando ustedes como apoderados ven que el voto marca la preferencia por Gabriel Boric, ustedes insisten que ese voto se contabilice como uno más para Gabriel Boric. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, queda un minuto. Eso, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Ese PowerPoint lo van a enviar al grupo de WhatsApp? Sí, voy a enviar el Power y voy a enviar un manual, un documento con toda la información también. Bacán, gracias. Cami, consulta, me preguntaba una persona que fue alcalde de mesa, que no tenía información al respecto. ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, marca el voto pero se equivocó? ¿Tiene algún mecanismo como de votar de nuevo? Se me va a cortar la reunión, así que voy a cortarla para empezar de nuevo, ya, para alcanzar a responder en caso de que haya otra pregunta también, ¿ya? Okay. Ya, voy a cerrarla para que volvamos al link. Los que no tienen duda también pueden no conectarse si quieren, ¿ya? Pero volvamos a la reunión. Voy a cortar y les pido que se conecten al mismo link.